Las estadísticas, un sistema muy simple para hacer estadísticas, no digo que sea el mejor, sino que es uno que se puede utilizar para poder hacer fácilmente las estadísticas. Siempre las estadísticas importan para evaluar el funcionamiento del servicio de medicina del trabajo, saber cómo estamos, saber si estamos haciendo las cosas bien o no. También sirve para tomar las medidas después de hacer la evaluación para poder mejorar ese servicio de medicina del trabajo. También a veces es pedido un informe por parte de las autoridades de la empresa sobre el funcionamiento del servicio, nos piden estadísticas y hay que hacerlas. Por ese motivo siempre conviene hacerlas antes. Siempre para hacer las estadísticas conviene tener 3 cosas en cuenta. 1, saber qué queremos demostrar o qué queremos encontrar. 2, saber qué vamos a evaluar. Por eso es importante tener antes que nada los elementos de evaluación. No es lo mismo si yo estoy evaluando, por ejemplo, patologías existentes, y después en un momento digo, pero yo quería saber, aparte de las patologías, cuántos días llevaba enfermo cada una de estas personas, y no lo puse desde el primer momento, no puedo elaborar la estadística. Por eso hay que hacer bien desde el comienzo todo lo que necesitamos. También es importante saber ante quién se va a presentar la estadística, en el sentido que es simplemente para mostrársela al médico o es para mandarla fuera del servicio de medicina del trabajo, con lo cual hay que evitar en ese caso dar nombres individuales de trabajadores que tienen tal o cual afección, ni tampoco dar diagnóstico. Primero, lo que tenemos que hacer es codificar las patologías. Si nosotros queremos después hacer una búsqueda, tenemos que tenerla de una forma sencilla. Por eso yo no digo que es la mejor, porque hay muchísimas formas de codificar las patologías, pero una fácil que yo utilizo es darle los números del 1 al 0, todas las patologías. De esta manera, las patologías 1 son las neuropsiquiátricas, las 2 son las respiratorias, las 3 las digestivas, y así sucesivamente. Quiere decir que en lugar de poner afección respiratoria, yo directamente pongo número 2. ¿Cómo hacemos la estadística? Primero tenemos que abrir un Excel y en la primera fila incluir todos los datos que vamos a buscar. Esos datos incluyen datos del día, como por ejemplo el día, el mes, el año, día de la semana, si es un sábado, si es un lunes, si es un martes. Los datos personales de cada trabajador, el apellido, el nombre, el sexo, la edad que tiene al momento de la consulta. Los datos de la empresa, o sea, de qué empresa estoy hablando, de qué sector y qué puesto. De empresa es porque muchas veces hay que atender a trabajadores de otras empresas que son terciarizados. Entonces por eso conviene poner siempre un casillero, que sería una columna para empresa. Después el sector en que trabaja esa persona y qué puesto de trabajo tiene. Después vienen los datos de la patología. Es poner qué tipo de patología. Como decía hoy, si es una patología respiratoria que va con el número 2, pondría número 2. Y los días de ausencia que lleva esa persona por esa patología. Si no tiene días de ausencia, no ponemos nada. Y si tiene días de ausencia, colocamos los días que tiene de falta. Y después se pueden agregar muchísimos más ítems, como por ejemplo el motivo por el cual es atendido, por una urgencia, emergencia, por una consulta, y después observaciones, cosas que queramos agregar. Una vez que tenemos la primera fila del Excel, ya podemos empezar a cargar los datos. Y cuando cargamos los datos, nos va a completar el Excel de una siguiente forma. Primero, los datos, esto es una forma propia, no está en ninguna ley, no lo establece nadie. Les digo mi experiencia. En negro van los datos de los trabajadores atendidos. En verde, los que son pedidos de domicilio.
en rojo los accidentes de trabajo o enfermedades profesionales y en azul los atendidos de otras empresas que se retiran de planta. No los que son atendidos y permanecen trabajando, sino los que se van para tener fácilmente identificable con un golpe de vista cuáles son esos casos. De esta manera completamos el Excel de acuerdo a cada uno de los días y nos va a quedar algo como esto. Tenemos un Excel, si vemos a la izquierda están los días, desde el día 2 hasta el día 13, todo lo que vamos teniendo. Tenemos eso, vamos a comenzar con la estadística. Primero tenemos que señalar o pintar todo el cuadro, o sea, de manera tal de que quede establecido de que es necesitar. Voy a ir en el Excel a donde dice Inicio, Ordenar y Filtrar, y ahí le damos un clic y se desplazará, aparecerá un banner con numerosos datos. El tema, ahí tenemos Inicio, vemos ahí cuando tenemos la solapa Inicio, nos van a aparecer a la derecha Ordenar y Filtrar. Hacemos un clic sobre esto y hacemos un clic sobre esto y nos aparece este banner. Entre una de las cosas que dice es que puedo ordenar de A a Z o en forma retrógrada de Z a A. Pero a mí lo que me interesa es buscar el orden personalizado. Pongo el puntero sobre ese lugar y hago un clic. Al hacer el clic se va a abrir una nueva ventana. La ventana es esta, donde vamos a ver que existe una solapita pequeña ahí que tenemos que cliquearla. Una vez que la cliqueamos nos aparece esta ventanita con todos los temas que están en la fila de arriba del Excel. El día, el mes, el año, día, la semana. Elijo uno por el cual quiero ordenar ese Excel. Vamos a poner al azar, elegimos patologías, por ejemplo, y luego le damos abajo en aceptar. Hacemos esto y si vemos antes de dar el clic a donde dice patología y días está todo desordenado y en cambio los días están todos ordenados. Una vez que le damos ahí después del clic vemos que las patologías se han ordenado de menor a mayor. Empiezan en el 0 y terminan en el 9. Y los días están desordenados. ¿Por qué? Porque ya está ordenado este Excel por patología. Una vez que hicimos eso, lo que vamos a hacer es pintar la zona que nos interesa. Si yo lo que quiero saber las patologías con los días de ausencia, pinto patología y días de ausencia. Esto lo copio y lo pego en otra hoja de Excel. Una vez que está pegado esto, lo que voy a hacer es tratar de unar los datos. Por ejemplo, patologías, en este caso 0, hay 1, 2, 3, 4 ceros. Lo hago en uno solo y los días de ausencia correspondiente a la patología 0 es 1, entonces hago una sola casilla 0 y 1. Y así sucesivamente, como por ejemplo la 6 que tiene 10 atenciones por patología número 6, que eran las traumatológicas, pongo un solo 6 y sumo los días totales, que en este caso son 14, que fueron dados por estas patologías. Una vez que tenemos esto, voy a transformar los números de cada patología según el código. El 0, por ejemplo, que era otras, el 1 neuropsiquiátrica, el 2 respiratoria, 3 digestivo y así sucesivamente, y me queda un mini Excel, por así decirlo, de estas características. Me voy hasta la solapa Insertar con el cuadro pintado, o sea, lo tengo cliqueado y pintado este cuadro, y voy a la solapa Insertar. Ya vemos la solapa Insertar, que cuando estoy en esta solapa, del lado derecho me aparecen gráficos recomendados y una serie de gráficos para ver. Esto es lo importante. Fíjense que acá abajo, donde están las patologías, días de ausencia y demás, está tildado, o sea, todo con líneas de punto, porque está cliqueado
listo para ser actualizado esta zona. Hago un clic en la zona de gráficos, recomendados, que era este que estaba acá, y me va a aparecer todo esto, que es una ventana nueva. Ahí vemos la palabra gráfico, una solapa gráficos recomendada y otra que dice todos los gráficos. Yo me asiento en gráficos recomendados. A partir de ahí me van a aparecer sobre el lado izquierdo todos los gráficos que recomienda el sistema de Excel para poder ser utilizados. Yo los miro y elijo uno que me parece el más adecuado. Ese lo pueden elegir el que a ustedes les parezca. Pero, por ejemplo, yo elegí este en forma de barras. Entonces le cliqueo acá abajo, aceptar, y automáticamente una vez que cliqué aceptar me aparece el gráfico ya conformado. Como ven, ya salen las palabras neuropsiquiátrica, respiratoria, digestiva, cirugía, traumatología. Lo que no me dice los valores, aunque veo que sobre el lado izquierdo corresponde a 12 días en la respiratoria, lo mismo a la cirugía, y por otro lado vemos que las traumatológicas corresponde a 14 días. Si queremos que aparezca el número de cada barra, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Ponerme encima de alguna de las barras, por ejemplo esta, con el mouse, con el cursor, y ahí cliqueo y me aparecen ya las barras con estos puntitos alrededor, todas las barras, con lo cual han sido tomadas. Una vez que hice esto, presiono o doy clic derecho del mouse. Ahí doy un clic en el derecho del mouse y aparecen los valores al dar el clic derecho del mouse. Aparece esta ventana. Ahí dice varias cosas, pero la que nos interesa es donde dice agregar etiqueta de datos. Le doy un clic encima y aparecen automáticamente todos los valores correspondientes al gráfico. Esto es más o menos en una forma muy sencilla. Después, cuando tengan quizás más posibilidades de trabajarlo, van a poder verlo. Estos gráficos pueden hacer darles coloraciones distintas, poner los números, hacer que las letras aparezcan de un tipo u otro, pero en sí, en lo que ustedes buscan, el valor va a estar dado de todas maneras en la misma forma. Una vez que hicimos esto, tenemos que analizar los gráficos. Analizar los gráficos, acá tenemos el gráfico, vemos qué es lo que encontramos en el mismo. Por ejemplo, el mayor número de ausencias estuvo dado en traumatología. Las patologías traumatológicas son las que más días hizo que un trabajador falte. Otra cosa que vemos, que no hubo ausencias por causas neurológicas, psiquiátricas, oftalmológicas ni dermatológicas. Y otra de las cosas que podríamos decir que vemos son que las afecciones respiratorias y la cirugía son más o menos la misma cantidad de días. Ahora vamos a analizar los datos de Excel. Esta es la hoja de Excel que tenemos ahí. Y vamos a hacer un informe a la empresa, por ejemplo, o al médico de la empresa que nos pidió un informe estadístico, y donde vamos a notar que evaluamos las atenciones y ausencias desde el día 2 de mayo al 13 de mayo. Se hicieron 41 atenciones en 10 días hábiles. Por consulta directa hubo 36 atenciones, por consulta domiciliaria 4 atenciones. Todo esto está en ese Excel que vimos, que yo se los voy a mandar como archivo Excel justamente para que ustedes jueguen un poco con eso y puedan ir seleccionando los distintos tipos para hacer las estadísticas, que pueden ser ordenarlo por día, ordenarlo por número de días de ausentismo, ordenarlo por sectores, ordenarlo por patologías, eso como ustedes quieran. Yo acá les doy simplemente un ejemplo. Después que atendimos a 2 personas de una empresa terciarizada, donde una de ellas tuvo que ser derivada a la obra social. En total se asistieron 12 consultas femeninas y 29 masculinas. Se otorgaron 43 días de licencia en total,
12 de esos días fueron dados por la RT. Un trabajador llamó la atención que se ausentó 4 veces por distintas patologías. Ese trabajador ya nos da la pauta de que algo está pasando, en el sentido que puede ser un simulador, porque un día falta por una cosa, otro día falta por otra, entonces hay que estar atento. Las estadísticas nos permiten detectarlo fácilmente. Y otro trabajador que consultó en forma reiterada por lumbalgia. Ahí pongo los nombres para que ustedes los puedan ver en el informe del Excel, para poder establecer qué es lo que pasa con ellos. Tuvimos un accidente de trabajo por una caída en altura con traumatismo lumbar. Y por último llega lo que son las conclusiones de la evaluación. En este caso decimos que el promedio diario de atenciones está dentro de lo esperado, son 4 atenciones por día. Esto sería lo que leería la persona que recibe el informe, quizás acompañado de los gráficos ilustrativos. ¿Por qué digo 4 días por día? Porque más o menos eran 41 atenciones en total, y como fueron 10 días hábiles, se calcula que 41 dividido 10 sería 4,1. Como hay que llegar a un promedio de una sola cifra, decimos que se acerca más a 4 por día. Pudimos detectar que hubo una trabajadora de una vigiladora que tuvo una crisis hipertensiva, que la tuvimos que derivar al médico, y cuando tampoco esta trabajadora sabía que era hipertensa, entonces la derivamos, y gracias a esa derivación logramos hacerla que se ponga en tratamiento para la presión arterial. Como ustedes saben, la presión generalmente es muda, ¿no? Y solo se detecta cuando la tomamos, la hipertensión. Como era de esperar, las consultas masculinas prevalecieron respecto a las femeninas por la cantidad de trabajadores varones que tiene la empresa, que es mucho más que el de las mujeres. La cantidad de días de ausencia es muy alto, entonces se consideró que deben trabajar en prevención de las patologías traumatológicas, porque son las patologías más importantes que dieron muchos días de ausencia, y después seguir con las otras patologías que dieron menos días de ausencia. Y tendríamos que hacer un seguimiento exhaustivo de Martino Juan, el trabajador que faltó un día por diarrea, otro día porque fue al dentista, otro día por gripe, otro día por contractura y demás, para ver qué es lo que está pasando con esa persona. Por el otro lado, citar con el médico laboral a este trabajador, Saúl Pérez, que justamente vino por consulta de lumbalgia y en una ocasión se tuvo que retirar por la dolencia que tenía, para que el médico lo evalúe y establezca si está bien que haga esa tarea, si está bien que se haga algún estudio de columna y demás. Y realizar, junto con higiene y seguridad, el análisis del accidente de trabajo que sufrió Kevin Batista, que fue una caída en altura, como vemos en el Excel, y también establecer un seguimiento del trabajador Oscar Zarza, que tenía, o tiene, mejor dicho, una enfermedad profesional que lo puso a faltar en forma mucha cantidad de días. Entonces, saber qué es lo que está haciendo el RT, si se lo está atendiendo o no lo está atendiendo, qué le están dando, qué tipo de tratamiento, si tiene algún tipo de rehabilitación y demás, para que el informe sea totalmente completo. Muchas gracias, los espero la próxima vez. Espero que les sirva.